La lluvia de Missouri golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño despacho de Marshall Clayton en el distrito industrial de Kansas City. A sus 42 años parecía un hombre que había vivido el doble. No por la edad, sino por la experiencia de la que deja cicatrices invisibles. Estaba sentado tras su escritorio revisando un contrato de su empresa de consultoría. Aunque consultoría era un término generoso para lo que realmente hacía, asesorar a pequeños negocios en logística y seguridad, nada glamuroso, nada que atrajera atención, y eso era exactamente lo que él quería. La foto enmarcada sobre el escritorio mostraba a un Marshall más joven con uniforme de gala, el brazo rodeando a una niña de 7 años de ojos brillantes, Joanna. Ahora tenía 17, y se repartía el tiempo entre su modesta casa y la de su madre al otro lado de la ciudad. El acuerdo de custodia había sido idea suya tras el divorcio de hacía 3 años. Miranda había querido la custodia completa, pero Marshall había contratado en silencio al mejor abogado que el dinero podía pagar. No para pelear. Pelear atraía atención, sino para asegurarse de seguir presente en la vida de su hija. El juez le dio la razón. Marshall nunca libraba batallas que no pudiera ganar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Joanna. ¿Puedo quedarme contigo este fin de semana? La familia de mamá tiene otra reunión. Él respondió. Siempre. Tu habitación está lista. Aquella reunión familiar sería otro evento del clan Davis. Miranda había vuelto a usar su apellido de soltera tras el divorcio, reclamando su identidad como Davis, un nombre que tenía peso en ciertos círculos de Kansas City. No del buen tipo. Roger Davis padre, el padre de Miranda, dirigía un bufete de abogados especializado en mantener a la gente equivocada fuera de prisión. Sus 9 hijos, los hermanos de Miranda, eran la prueba viviente de que su habilidad funcionaba. Marshall había sabido en qué se metía cuando se casó con Miranda 14 años atrás. Entonces acababa de salir del ejército, con una baja honorable tras 10 años en una unidad que oficialmente no existía. Aquel equipo de operaciones negras lo había transformado de un soldado de infantería asustado de 21 años en algo completamente distinto, algo eficiente, algo peligroso. Miranda había sido hermosa, encantadora y, lo más importante, ignorante de lo que él había hecho realmente durante aquellos 10 años en el extranjero. Creía que era ejército regular. Marshall nunca la corrigió. Su matrimonio fue bueno durante un tiempo, hasta que Joanna cumplió 6 años y la familia de Miranda empezó a atraerla de nuevo a su órbita. Los hermanos Davis siempre habían tratado a Marshall como a un extraño, un don nadie que había tenido suerte al casarse con ellos. Él les permitió creerlo. Era más seguro. El divorcio había sido inevitable. Miranda eligió a su familia por encima del matrimonio, y Marshall no iba a obligarla a elegir. Pero Joanna, eso no era negociable. Su hija crecería sabiendo que al menos uno de sus padres se preocupaba por algo más que el dinero y la reputación. La puerta del despacho se abrió de golpe. La mano de Marshall se movió instintivamente hacia el cajón donde guardaba una Glock 19, pero se quedó paralizado al ver quién era. Joanna, pero no la Joanna que le había escrito 10 minutos antes con planes triviales. Esta Joanna se arrastraba por el suelo, el rostro cubierto de lágrimas y sangre, ambos brazos colgando en ángulos grotescos. La camiseta estaba rota, los vaqueros sucios y sus ojos. Dios, sus ojos contenían un terror que hizo que la sangre de Marshall se helara. Papá, jadeó, con la voz rota. Los hermanos de mi madrastra me hicieron esto. Marshall rodeó el escritorio en un instante, arrodillándose a su lado, con las manos suspendidas sobre su cuerpo destrozado, temiendo tocarla y causarle más dolor. Su entrenamiento se activó. Evaluar, estabilizar, extraer. Pero esto no era una misión. Era su hija. ¿Cuántos? Su voz sonó firme, clínica, la única forma de seguir funcionando. 9, sollozó ella. Todos. 6 horas. Papá, se turnaron. La mandíbula de Marshall se tensó tanto que sus dientes deberían haberse hecho añicos. ¿Dónde? En el almacén del tío Roger. Mamá estaba allí. Miró. No los detuvo.
El mundo se inclinó. Miranda había mirado. Su exmujer, la madre de su hija, había permanecido allí mientras sus hermanos torturaban a su hija durante 6 horas. Marshall sacó el teléfono, llamó al 911 y dio la dirección. Luego, con sumo cuidado, con una delicadeza casi reverencial, levantó a Joanna en brazos, atento a sus heridas, y la llevó hasta su coche. Cuando la recostó en el asiento trasero, ella le agarró la camisa con la mano que aún podía mover un poco. «Haz que paguen», susurró. «Por favor, papá». Marshall miró a su hija inteligente, amable y hermosa que nunca había hecho daño a nadie, y vio las ruinas de su inocencia en sus ojos. «Lo haré», dijo en voz baja. «Te lo prometo». En el hospital atendieron a Joanna de inmediato. Ambos brazos estaban rotos en múltiples puntos. 3 costillas fisuradas, hematomas graves por todo el cuerpo. El kit de agresión sexual dio positivo. La doctora, una mujer cansada de unos 50 años, apartó a Marshall tras el examen inicial. «Señor Clayton, llevo 26 años en urgencias. He visto muchos casos de abuso». Esto, se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. Esto fue sistemático, calculado. Quien hizo esto se tomó su tiempo. Querían que sufriera. Marshall asintió una sola vez. ¿Cuánto tardará en recuperarse? Físicamente, mínimo 3 meses. Psicológicamente, la doctora negó con la cabeza. Eso llevará mucho más tiempo. Ya hemos llamado a una terapeuta especializada en trauma. La policía también está aquí. Querrán una declaración. La policía. La detective Sarah Chun se presentó, una mujer de mirada afilada de finales de la treintena que recordó a Marshall a algunos oficiales de inteligencia con los que había trabajado en el extranjero. Profesional, meticulosa, pero limitada por reglas y procedimientos que no se aplicaban al mundo que Marshall conocía. «Su hija nos ha dado nombres», dijo Chun sentándose frente a él en una sala privada. 9 hombres, los hermanos Davis, Roger Jr., Craig, Brian, Garrett, Les, Ron, Cory, Guy y Adam. Dice que su madre, Miranda Davis, estaba presente, pero no participó directamente. «¿Y qué van a hacer al respecto?», preguntó Marshall. La expresión de Chun se tensó. «Hemos emitido órdenes de arresto para los 9 hermanos. Miranda Davis será interrogada como cómplice. El problema es que la familia Davis tiene recursos. Su padre, Roger, ya está haciendo llamadas. Haremos todo según el procedimiento, señor Clayton, pero necesito que entienda algo. Esto va a ser difícil». «¿Difícil?», repitió Marshall, saboreando la palabra como ceniza. «La familia Davis tiene dinero, contactos y a los mejores abogados del estado. No digo que no vaya a haber justicia, pero puede que no sea la justicia que usted quiere, la justicia que su hija merece». Marshall se puso en pie. «Gracias, detective. Aprecio su sinceridad». Chun también se levantó y le tendió una tarjeta. «Si recuerda algo que pueda ayudar al caso, llámeme. De día o de noche». Marshall tomó la tarjeta sabiendo que nunca la usaría. Joanna quedó ingresada esa noche en observación. Marshall se sentó a su lado, observándola dormir bajo el efecto de los analgésicos. Su rostro seguía hinchado, los moratones floreciendo en mejillas y mandíbula. Ambos brazos estaban escayolados, ligeramente suspendidos para reducir la inflamación. Parecía pequeña, frágil. Nunca había sido frágil. El teléfono de Marshall sonó. Miranda. Rechazó la llamada. Volvió a intentarlo. Apagó el teléfono. En el silencio de la habitación del hospital, acompañado solo por el pitido rítmico de los monitores, Marshall Clayton se permitió recordar quién había sido antes. No el consultor discreto, no el padre divorciado intentando llevar una vida normal, sino el hombre enviado a los rincones más oscuros del mundo para eliminar amenazas que las fuerzas convencionales no podían tocar. Durante 10 años formó parte de una unidad que respondía directamente a personas cuyos nombres nunca aparecían en documentos oficiales. Operaron en 12 países, en 4 continentes.
Marshall había sido uno de los mejores, paciente, preciso y completamente implacable cuando la misión lo requería. Abandonó esa vida cuando nació Joanna porque quería ser un padre, no un arma. Pero las armas no olvidan cómo cortar. Marshall sacó su portátil y accedió a un servidor de correo cifrado al que no entraba desde hacía 3 años. El acceso seguía funcionando. La libreta de direcciones aún contenía 47 nombres de personas que le debían favores, con las que había servido o que entendían que a veces la única respuesta al mal era una violencia abrumadora y calculada. Escribió un único correo, breve y específico. Paquete de objetivos. 9 sujetos. Eliminación de alto valor. Plazo, 24 horas. Autorización personal. Archivos adjuntos con dosieres completos. Sin rastros. Sin excepciones. Adjuntó los archivos que había ido construyendo en silencio durante 3 años. Cada dato sobre los hermanos Davis que había recopilado desde el divorcio. Dónde vivían, dónde trabajaban, sus rutinas, sus debilidades. Marshall nunca había confiado en la familia de Miranda, y esa paranoia acababa de dar frutos. Antes de enviar, añadió una línea más, una para ser encontrada. Confirmación de entrega requerida. Luego pulsó enviar y cerró el portátil. Al amanecer, 9 hombres dejarían de existir. Y la familia Davis aprendería que algunos padres eran más peligrosos que cualquier abogado. 24 horas antes, el complejo de la familia Davis estaba de celebración. Roger Davis padre se sentaba a la cabecera de una larga mesa en la casa principal, una extensa propiedad en el exclusivo barrio de Mission Hills. A sus 73 años seguía afilado como un cuchillo, con el cabello plateado y una presencia dominante que hacía dudar a jueces y vacilar a fiscales. Su bufete había ganado millones manteniendo a la élite de Kansas City fuera de la cárcel. Sus hijos habían aprendido lo mejor del negocio familiar. Roger padre alzó su vaso de whisky. Alrededor de la mesa, sus 9 hijos hicieron lo mismo. Miranda estaba sentada a su derecha, incómoda, pero en silencio. Siempre había sido la lista, la que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Por la familia, corearon los hermanos. Roger Jr., el mayor, con 44 años, sonrió. Tenía el físico de un jugador de fútbol americano, todo músculo y arrogancia. Papá, ya firmamos el contrato del terreno del puerto. 5 millones en derechos de desarrollo. Bien, asintió Roger padre. ¿Y el problema de zonificación? Arreglado, dijo Brian, con 40 años, el solucionador de la familia, el que hacía desaparecer los problemas. Un concejal me debe un favor. La votación sale a nuestro favor la semana que viene. Así funcionaba la familia Davis. Legal en la superficie, corrupta por debajo. Controlaban medio ayuntamiento, tenían jueces en marcación rápida y gestionaban su imperio como una mafia sin acento italiano. Roger padre lo había construido todo y sus hijos lo habían expandido. Miranda jugueteaba con la comida. Tras el divorcio había vuelto al complejo, ocupando una pequeña casa dentro de la propiedad. En su momento pareció la decisión correcta, volver a casa, estar con la familia. Pero últimamente empezaba a recordar por qué se había ido. Miranda, dijo Roger padre con tono cortante. Estás muy callada esta noche. Solo estoy cansada. ¿Cansada de qué? No trabajas. No aportas nada. Te limitas a vivir en la casa que te damos y a cobrar la pensión de ese don nadie con el que te casaste. Miranda se estremeció. Su padre nunca le había perdonado haberse casado con Marshall, un hombre sin apellido, sin contactos, sin poder. Que Marshall hubiera negociado un acuerdo de custodia justo solo lo había empeorado. Roger padre lo veía como una derrota, y él no perdía. Hablando de eso, Guy, el hijo menor de 28 años, se inclinó hacia adelante. Vi a Joanna la semana pasada. Está creciendo. Tiene 17, dijo Miranda rápido. Y no es asunto tuyo. Es familia, corrigió Roger padre. Nuestra familia, no la de ese inútil. Tus hermanos han sido pacientes, Miranda,
pero es hora de hablar de traer a Joanna al redil como es debido. Debe saber dónde están sus lealtades. Sus lealtades están con su padre, dijo Miranda, sorprendiéndose de su propia firmeza. Marshall ha sido bueno con ella. La mesa quedó en silencio. Contradecir a la familia no se hacía. Roger Jr. rió, rompiendo la tensión. Marshall, ese tipo no podría pelear ni para salir de una bolsa de papel. ¿Qué hace ahora? ¿Algún tipo de consultor? Seguro que gana 50.000 al año y cree que puede criar a una Davis. Es su padre, repitió Miranda, aunque su voz ya era más pequeña. Y nosotros somos su familia, dijo Roger padre con tono definitivo. Creo que ya es hora de que Joanna aprenda lo que eso significa. Educación de verdad, no las tonterías blandas que le ha metido Marshall. A Miranda se le revolvió el estómago. Sabía lo que significaba educación de verdad. Había crecido con ella. La familia Davis quebraba a la gente y la reconstruía a su imagen. Había funcionado con sus hermanos, convirtiéndolos en extensiones de la voluntad de su padre. Casi había funcionado con ella antes de conocer a Marshall y escapar. Pero Joanna era todavía mitad hija de Marshall, y esa mitad era la mejor mitad. No creo que... empezó Miranda. No necesitas pensar, la interrumpió Adam. Con 35 años, era el ejecutor de la familia, el que resolvía los problemas físicos. Roger Jr. y yo hablaremos con la chica. La pondremos al día de cómo funcionan las cosas. Ella no tiene nada que ver con esto, dijo Miranda ahora más alto. Es una buena chica. Saca sobresalientes. Quiere ir a la universidad. Dejadla en paz. La mano de Roger padre golpeó la mesa como un mazo. Es una Davis. Hará lo que hacen las mujeres Davis. Apoyar a la familia. Y no quiero oír una palabra más sobre esto. Roger, Adam, os encargaréis de la chica este fin de semana. Traedla aquí. Que vea cómo funciona el poder real. La sangre de Miranda se heló. No, absolutamente no. No es tu decisión, dijo su padre con frialdad. Renunciaste a decidir cuando te casaste con ese perdedor y avergonzaste a esta familia. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres la protección del apellido Davis? Entonces obedecerás. Todos los hermanos asintieron. Incluso Cory y Les, los gemelos, que solían mantenerse neutrales, parecían convencidos. La familia había hablado. Joanna sería llevada al redil, quisiera o no. Miranda se excusó pronto y caminó hasta su pequeña casa dentro de la propiedad, con la mente acelerada. Debería llamar a Marshall, advertirlo, proteger a su hija, pero eso significaba enfrentarse a la familia. Y Roger padre había dejado claro que les pasaba a quienes se enfrentaban a la familia. Se sirvió una copa de vino y se dijo que todo iría bien. Solo hablarían con Joanna, la asustarían un poco, le mostrarían cómo funcionaban las cosas. Luego volvería con Marshall y todo se calmaría. Miranda era muy buena mintiéndose a sí misma. Tenía años de práctica. El sábado por la mañana, Roger Jr. y Adam aparecieron en casa de Marshall. Marshall abrió la puerta en camiseta y vaqueros, luciendo exactamente como la familia Davis creía que era. Un don nadie de mediana edad intentando seguir siendo relevante en la vida de su hija. ¿Qué quieren?, preguntó Marshall. Venimos por Joanna, dijo Roger Jr. Asuntos de familia. No es vuestra familia, respondió Marshall con calma. En realidad sí lo es, dijo Adam adelantándose e imponiendo su tamaño. Medía 1,92, 110 kilos, todo músculo de gimnasio y esteroides. Su madre es una Davis. Eso la convierte en una Davis. Nos la llevamos al complejo el fin de semana. Marshall no se movió del umbral. Joanna tiene 17. Puede tomar sus propias decisiones. Joanna llamó hacia el interior de la casa. Joanna apareció detrás de él, con una vieja sudadera militar de Marshall y gesto confuso. ¿Qué pasa? Tus tíos quieren que visites el complejo, dijo Marshall. La expresión de Joanna se cerró.
Estoy bien aquí, gracias. No era una petición, dijo Roger Jr., endureciendo la voz. Tu abuelo quiere verte. Entonces que venga él aquí, dijo Joanna. No voy a ir. La mano de Adam salió disparada para agarrar el brazo de Joanna. La respuesta de Marshall fue instantánea y precisa. Un golpe seco al codo extendido de Adam que hiperextendió la articulación sin romperla, seguido de un giro que colocó a Marshall entre Adam y Joanna. Adam trastabilló hacia atrás, sujetándose el brazo, el rostro retorcido de dolor y sorpresa. «No vuelvas a tocar a mi hija», dijo Marshall en voz baja. «Ahora sal de mi propiedad». El rostro de Roger Jr. se puso rojo. «Acabas de agredir a un Davis. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que tu hermano debería aprender a no poner las manos donde no debe», respondió Marshall. «Adiós, señores». Cerró la puerta y echó la llave. Joanna lo miró fijamente. «Papá, ¿qué acaba de pasar?» «Tus tíos olvidaron sus modales», dijo Marshall. «Haz una maleta. Nos quedamos en un hotel este fin de semana. Van a estar furiosos». «Que lo estén». Pero Marshall sabía que no acabaría ahí. Acababa de humillar a dos hermanos Davis delante el uno del otro. Hombres así no olvidaban. Hombres así redoblaban la apuesta. Había empezado una guerra. Solo que aún no sabía qué implicaría a su hija. La llamada llegó el domingo por la tarde. El propio Roger padre, no uno de los hermanos. Marshall, la voz del viejo abogado era suave y ensayada. «Creo que ayer empezamos con mal pie. Tus hijos intentaron secuestrar a mi hija», dijo Marshall. «Diría que estamos exactamente en el pie correcto. Secuestro es una palabra fuerte. Querían invitar a Joanna a una reunión familiar. Tú reaccionaste de forma exagerada. Tu hijo la agarró». «Un malentendido», dijo Roger padre con desdén. «Pero llamo para aclarar las cosas. Me gustaría reunirme contigo, de hombre a hombre, para hablar del futuro de Joanna. Está en una edad crítica, Marshall. Las decisiones que tome ahora definirán su vida. Ella está tomando esas decisiones perfectamente sin tu intervención». «¿Lo está?» La voz de Roger padre adquirió un filo. «O toma decisiones basadas en información limitada. La has mantenido aislada de la mitad de su familia, de oportunidades, de su herencia. El apellido Davis abre puertas en esta ciudad. Puertas que la hija de un consultor quizá no pueda abrir. No necesita tus puertas. Todo el mundo necesita algo, Marshall. Incluso tú. He mirado tus finanzas. Estás cómodo, pero no eres rico. La universidad de Joanna no será barata. Medicina, porque sé que eso es lo que quiere. Eso es aún más caro. La familia Davis podría ayudar con eso. Beca completa, sin condiciones». Marshall no dijo nada. «Solo reúnete conmigo», insistió Roger padre. «1 hora. Miércoles, a las 12. Mi despacho. Hablemos como gente civilizada. Por el bien de Joanna». Marshall colgó sin responder. Pero sabía lo que venía. La familia Davis no hacía ofertas. Hacía jugadas de poder. Roger padre estaba colocando el tablero, moviendo las piezas. La reunión sería una trampa de algún tipo, un intento de ganar ventaja. Marshall no estaría allí, pero alguien sí estaría observando. Hizo una llamada a un viejo amigo, alguien que aún trabajaba en inteligencia de señales. «Necesito ojos en un lugar. Miércoles a las 12. Bufete Davis, centro de Kansas City. Quiero saber quién entra y quién sale de ese edificio entre las 11:30 y la 1. «¿Es oficial?», preguntó su amigo. «Es personal», dijo Marshall. «Entonces te costará. Di tu precio». Llegó el miércoles. Marshall no acudió a la reunión, pero su amigo cumplió. 7 personas entraron en el despacho de Roger padre durante ese intervalo. 5 de los hermanos Davis, Roger Jr., Brian, Garrett, Les y Ron.
Uno era un detective en nómina del Departamento de Policía de Kansas City, un policía corrupto llamado Frank Morrison, y una era una jueza, la honorable Patricia Wells. No pensaban negociar con Marshall. Pensaban destruirlo. El detective fabricaría pruebas. La jueza daría el visto bueno automático a cualquier acción legal que emprendieran, y los hermanos se encargarían de la intimidación física. Era un buen plan, profesional, meticuloso. No los salvaría. El jueves por la tarde, Joanna debía estar en casa de una amiga para un grupo de estudio. Le escribió a Marshall a las 5 en punto de la tarde para confirmarlo. Él respondió dándole permiso. Nunca llegó. Los hermanos Davis la agarraron a 3 manzanas de la casa de su amiga, la arrastraron dentro de una furgoneta. Ella luchó. Marshall le había enseñado defensa personal básica, pero 9 contra 1 no eran unas probabilidades que nadie pudiera vencer. La llevaron al almacén de Roger Jr. en el distrito industrial, un negocio legítimo que servía de tapadera para las operaciones menos legales de la familia. El almacén estaba insonorizado, era privado, el lugar perfecto para que la familia Davis diera una lección. Miranda ya estaba allí cuando llevaron a Joanna. Le habían dicho que solo iban a hablar con su hija, a asustarla un poco. Había sido lo bastante ingenua para creerlo. Lo que ocurrió después perseguiría a Miranda el resto de su vida. Empezó cuando Roger Jr. le dio una bofetada a Joanna con la fuerza suficiente para partirle el labio. ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Tu padre cree que puede faltarle el respeto a esta familia? Joanna escupió sangre. Él es mejor que vosotros. Entonces le rompieron el brazo izquierdo. Adam lo retorció hasta que los huesos crujieron y el grito de Joanna rebotó contra las paredes del almacén. Miranda dio un paso adelante. «Basta. Basta. Dijisteis que solo ibais a hablar con ella». «Siéntate», dijo Roger padre. Había llegado 10 minutos después de empezar la paliza, vestido con su caro traje, observando con frialdad calculada. «La chica tiene que aprender respeto. Tiene 17 años. Es mi hija. Es una Davis que cree que puede rechazar a la familia. Eso se acaba ahora». Durante 6 horas se turnaron. No fue sexual. Roger padre trazó esa línea, apenas, pero fue violento, metódico. Cada hermano participó, algunos con más entusiasmo que otros. Le rompieron el brazo derecho, le fisuraron las costillas, la golpearon hasta que ya no pudo gritar, hasta que solo pudo gemir. Miranda lo vio todo, paralizada entre el horror y la cobardía. Se dijo que si intervenía, también la harían daño. Se dijo que Joanna estaría bien, que sanaría, que aprendería la lección. Se dijo cualquier cosa para no admitir que estaba viendo cómo torturaban a su hija y no hacía nada para impedirlo. Cuando por fin terminó, Joanna yacía en el suelo de hormigón, apenas consciente, con ambos brazos inútiles y el cuerpo convertido en un solo hematoma. «Llevadla a algún sitio público», dijo Roger padre a sus hijos. «Dejadla donde la encuentren y aseguraos de que lo sepa. La próxima vez que le falte el respeto a esta familia, la próxima vez que su padre le falte el respeto a esta familia, será peor». La abandonaron a 3 manzanas del despacho de Marshall y se marcharon. De algún modo, Joanna se arrastró esas 3 manzanas sobre el vientre, con ambos brazos gritando de dolor, las costillas crujiendo con cada respiración. Pero se arrastró porque su padre le había enseñado que nunca te rindes. Nunca dejas de luchar. Sobrevives y luego haces que paguen. Cuando por fin llegó al despacho de Marshall y él vio lo que le habían hecho a su hija, Marshall Clayton dejó de ser consultor. Dejó de ser un padre divorciado intentando vivir en silencio. Se convirtió en aquello para lo que había sido entrenado, un arma. El hospital mantuvo a Joanna en observación. Marshall estaba sentado en su despacho, la puerta cerrada, la pantalla del ordenador brillando en la oscuridad. El correo cifrado se había enviado horas antes. Las respuestas ya estaban llegando. Paquete recibido. Activos desplegándose. Cronograma confirmado. Luz verde en todos los objetivos. Protocolo de 0 rastros activado. Sierra,
¿Estás seguro de esto, hermano? No hay vuelta atrás. Nómada. Marshall escribió una sola respuesta para todos. Estoy seguro. Su teléfono vibró. Miranda. Había ignorado sus llamadas durante horas, pero esta vez respondió. Marshall, por favor. Tenemos que hablar. Tú miraste, dijo Marshall en voz baja. Joanna me lo contó. Estuviste allí y miraste cómo tus hermanos torturaban a nuestra hija durante 6 horas. El sollozo de Miranda atravesó la línea. No sabía que iban a... Pensaba que solo iban a asustarla. Tú miraste, repitió Marshall. Pudiste llamar a la policía. Pudiste llamarme a mí. Pudiste hacer cualquier cosa, pero te quedaste allí mirando. Lo siento. Lo siento muchísimo. Por favor. Tus hermanos hicieron daño a mi hija, dijo Marshall, y su voz se volvió plana, sin emoción, el tono que usaba antes de las misiones. Van a pagar por eso. Y tú también. Marshall, no, mi padre te destruirá. Tienes que entenderlo. No, dijo Marshall, tienes que entenderlo tú. Intenté vivir una vida tranquila. Intenté ser un buen padre. Intenté dejar mi pasado atrás. Pero tu familia no me dejó. Así que ahora van a conocer al hombre que solía ser. ¿De qué estás hablando? Ya lo verás. Dale unas 12 horas. Colgó. Miranda llamó inmediatamente a su padre. Roger padre escuchó su pánico y luego se rió. ¿El consultor va a hacer qué exactamente? ¿Presentar una demanda? La policía no nos tocará. Ya me he asegurado de eso. El detective Morrison se encarga de la investigación y concluirá que no hay pruebas suficientes. La jueza Wells desestimará cualquier acción civil. Marshall Clayton no es nadie. No tiene poder aquí. Sonaba distinto, dijo Miranda, como si no tuviera miedo. Porque es estúpido, respondió Roger padre con desdén. No te preocupes. Haré que Morrison lo recoja mañana para interrogarlo. Tal vez le encajen un cargo por obstrucción. Eso debería recordarle su lugar. Pero Roger padre se equivocaba. Marshall Clayton sí tenía poder. Solo que no era del tipo que aparece en juzgados o ayuntamientos. Era del tipo que operaba en la oscuridad. Del tipo que hacía desaparecer a la gente. Les Davis fue el primero. Vivía solo en un apartamento del centro, un estilo de vida de soltero financiado por el negocio familiar. A las 2 de la madrugada estaba dormido cuando su puerta se abrió en silencio. 2 figuras entraron, moviéndose con precisión profesional. Les nunca despertó. En un momento estaba soñando, al siguiente ya no existía. Sus vecinos no notarían su ausencia hasta que empezó el olor 3 semanas después. Para entonces, su cuerpo estaría en un bidón en el fondo del lago Table Rock, lastrado con cemento. Ron Davis fue el segundo. Conducía borracho de vuelta de un bar cuando su coche se desvió de repente contra una barrera de hormigón. El airbag no se activó. Alguien lo había deshabilitado horas antes. El impacto lo mató al instante. La policía lo declararía una muerte por conducir ebrio. Caso cerrado. Corey Davis fue el tercero. Desapareció de su propia casa. Su esposa denunció su desaparición a la mañana siguiente. La policía buscaría durante semanas. No encontrarían nada. Corey ya estaba en un avión privado rumbo a un sitio negro en Europa del Este, donde pasaría el resto de su corta vida respondiendo preguntas sobre las operaciones criminales de la familia Davis antes de ser eliminado en silencio. Guy Davis fue el cuarto. Estaba corriendo por un sendero cuando se desplomó, agarrándose el pecho. Infarto, dirían los paramédicos, trágico para un hombre de 28 años. La autopsia mostraría un paro cardíaco. Lo que no mostraría sería la burbuja de aire inyectada en su torrente sanguíneo una hora antes, una técnica que no dejaba rastro. Brian Davis fue el quinto. El solucionador desapareció mientras solucionaba un problema. Se reunía con un concejal en una obra de construcción de noche cuando simplemente se esfumó.
El concejal juraría que se dio la vuelta y Brian ya no estaba. La policía sospecharía del concejal, lo investigaría durante meses, no encontraría nada. Brian estaba en pedazos, esparcidos por 3 vertederos distintos en 2 estados. Garrett Davis fue el sexto. Nunca llegó a casa desde el gimnasio. Su coche apareció abandonado, motor en marcha, puertas abiertas, sin signos de lucha. La policía lo clasificaría como desaparición. Garrett estaba alimentando peces en el río Missouri, su cuerpo lastrado con su propio equipo de gimnasio. Adam Davis fue el séptimo. El ejecutor opuso resistencia. Era grande, fuerte, entrenado, pero se enfrentó a profesionales que habían combatido en zonas de guerra. Lo capturaron en su apartamento, lo redujeron con un taser y lo hicieron desaparecer en la noche. Adam acabó en una instalación de investigación médica que no hacía preguntas sobre el origen de los cadáveres. La ciencia se beneficiaría de su donación. Craig Davis fue el octavo. Supo que algo iba mal cuando 4 de sus hermanos desaparecieron en una sola noche. Llamó a su padre y exigió protección. Roger padre lo puso en una casa segura con seguridad privada. No importó. El equipo que se llevó a Craig atravesó la seguridad como si no existiera, porque habían entrenado a la mayoría de esos guardias años atrás. Craig desapareció sin que se disparara un solo tiro. Roger Davis Jr. fue el noveno. Él era el mensaje. Marshall había especificado uno para ser encontrado. Roger Jr. era el mayor, el heredero, el que abofeteó primero a Joanna. Se lo llevaron el último, lo hicieron despacio y lo dejaron en su propia cama en su ático de lujo. Cuando la policía entró 48 horas después, respondiendo a una llamada de bienestar, encontraron a Roger Jr. muerto por lo que parecía una sobredosis de heroína. Las agujas aún en el brazo. Roger Jr. no consumía drogas. Todo el mundo lo sabía. Pero la pantalla toxicológica no mentía. Lo que no mostraba era que primero le habían inyectado un paralizante, manteniéndolo consciente mientras su corazón se detenía lentamente, incapaz de moverse o gritar. La heroína fue post-mortem. Un regalo, un mensaje. Esto es lo que pasa cuando hieres a la hija de un padre. 24 horas después de que Marshall enviara su correo, 9 hombres habían desaparecido. 8 sin dejar rastro. Uno encontrado muerto en circunstancias sospechosas que la policía no pudo demostrar que no fueran accidentales. El imperio de la familia Davis se derrumbó de la noche a la mañana. Roger padre recibió la primera llamada a las 6 de la mañana. Les no había aparecido a una reunión. Luego llamó la esposa de Ron. Su marido había muerto en un accidente de coche. Luego la esposa de Cory. Luego la novia de Guy. Luego el socio de Brian. Luego el gimnasio de Garrett informó de que su coche estaba abandonado. Al mediodía, Roger padre lo sabía. Todos sus hijos, todos desaparecidos. Llamó al comisario de policía, alguien que le debía favores a la familia Davis. Necesito todos los recursos en esto. Mis hijos están desaparecidos o muertos. Lo siento, Roger, pero tenemos que seguir el procedimiento. Presentaremos denuncias por desaparición. Investigaremos la muerte de Ron como conducción bajo los efectos del alcohol. Esto no fue un accidente. Alguien se llevó a mis hijos. ¿Tiene pruebas de eso? ¿Testigos? ¿Algo concreto? Roger padre no tenía nada salvo su certeza. Y la certeza no valía en un tribunal. Llamó al detective Morrison. Necesitas arrestar a Marshall Clayton ahora. ¿Con qué cargo? Mató a mis hijos. ¿Tiene pruebas? No necesito pruebas. Trabajas para mí. Arréstalo. Señor Davis, dijo Morrison con cuidado, estoy dispuesto a interrogarlo, pero no puedo arrestar a nadie sin causa probable. Y ahora mismo no hay ninguna prueba que lo vincule con nada. La mayoría de sus hijos están simplemente desaparecidos. Uno murió en un accidente de coche, otro por una sobredosis aparente. No hay un patrón que sugiera asesinato. Roger padre colgó de golpe y llamó a la jueza Wells. Patricia,
Necesito una orden de emergencia. Custodia protectora total para mi familia y necesito que emitas una orden de arresto contra Marshall Clayton. Roger, no puedo emitir órdenes solo porque estés alterado. Mis hijos están muertos. Lo siento por tu pérdida, de verdad, y sonó sinceramente apenada, pero necesito pruebas para una orden. Dame algo. Cualquier cosa. Roger padre no tenía nada. Entonces llamó Miranda, gritando. Se han ido. Todos. Roger, Brian, todos mis hermanos. Se han ido. Marshall hizo esto. ¿Cómo sabes que fue Marshall? ¿Quién más podría ser? ¿Tienes pruebas? No necesito pruebas. Lo sé. Roger padre oyó la histeria de su hija y la reconoció como la suya propia. La familia Davis estaba acostumbrada a ganar mediante poder, intimidación y corrupción. Pero esto era distinto. Esto era alguien operando fuera del sistema que controlaban. Llamó a su mejor investigador, un exagente del FBI especializado en encontrar a personas que no querían ser encontradas. Necesito que investigues a Marshall Clayton. Todo. Antecedentes, servicio, historial, asociaciones, todo. El investigador devolvió la llamada 3 horas después. Señor Davis, debe dejar esto. ¿Qué? El servicio militar de Marshall Clayton está fuertemente censurado, a niveles de clasificación que nunca había visto. Contacté con algunos conocidos y la respuesta fue básicamente que dejara de buscar. ¿Qué significa eso? Significa que quien sea este hombre está conectado con gente con la que usted no quiere meterse. Perdone el lenguaje. No me importa con quién esté conectado. Mató a mis hijos. Tal vez, dijo el investigador, pero no podrá probarlo. Y si sigue presionando, puede acabar como ellos. Roger padre lo despidió y llamó a su amigo abogado en el Departamento de Justicia. Esa llamada fue aún peor. Roger, no puedo ayudarte con esto. ¿Por qué no? Porque hice algunas averiguaciones sobre Marshall Clayton y recibí una llamada muy educada pero muy firme de alguien del Pentágono diciéndome que cesara de inmediato. Quien sea tu exyerno, está protegido. ¿Protegido por quién? Por gente que tiene más rango que yo. Que tú y que cualquiera que conozcamos. Déjalo. Roger padre no lo dejó. Era un Davis. La familia Davis no perdía. Convocó una rueda de prensa. Mis hijos han sido asesinados, dijo ante los periodistas. 9 jóvenes, pilares de la comunidad, arrebatados por un solo individuo, Marshall Clayton. Pido a la policía, al FBI, a cualquiera con autoridad que investigue a este hombre. Es peligroso, tiene contactos y se está saliendo con la suya. La rueda de prensa salió en las noticias locales. Generó algunos titulares. Luego desapareció cuando otras noticias más grandes ocuparon su lugar. Ninguna agencia abrió una investigación. El FBI declinó hacer comentarios. La policía dijo que seguía pistas pero no tenía sospechosos. El nombre de Marshall Clayton apareció en algunos artículos, siempre acompañado de la aclaración de que no había hecho declaraciones y no estaba acusado de nada. Roger padre intentó demandarlo civilmente. La jueza Wells, tras aceptar inicialmente el caso, se recusó de repente. El caso pasó a un juez federal que lo desestimó por falta de pruebas antes siquiera de llegar a la fase de descubrimiento. La familia Davis estaba siendo expulsada de su propio sistema. Roger padre finalmente entendió a qué se enfrentaba. No era un hombre. Era un fantasma. Alguien que existía entre las leyes, con amigos en lugares donde el poder de la familia Davis no significaba nada. Alguien a quien se le había dado permiso para hacer lo que había hecho, o peor aún, alguien que nunca había necesitado permiso. Miranda apareció en casa de Marshall 2 semanas después de que sus hermanos desaparecieran. Marshall abrió la puerta. Parecía el mismo de siempre, tranquilo, silencioso, anodino. Pero Miranda vio algo distinto en sus ojos. Algo frío. ¿Puedo verla? Preguntó Miranda. Por favor, solo quiero ver a Joanna. No, dijo Marshall.
Es mi hija. Perdiste ese derecho cuando la viste ser torturada. El rostro de Miranda se derrumbó. Lo sé. Sé lo que hice. Nunca me lo perdonaré. Pero por favor, Marshall, déjame pedirle perdón. Ella no quiere verte, dijo Marshall. Se lo pregunté. Fue muy clara. Mis hermanos han desaparecido, dijo Miranda, con la voz quebrada. Todos. Mi padre dice que fuiste tú. Tu padre dice muchas cosas. ¿Fuiste tú? Marshall la miró largo rato. No sé de qué estás hablando. Según los informes policiales, Ron murió en un accidente por conducir borracho. Roger murió de una sobredosis. Los demás están desaparecidos. Trágico, pero no es raro en familias implicadas en empresas criminales. Nosotros no lo somos. Vosotros sí, interrumpió Marshall. La familia Davis lleva décadas dirigiendo operaciones ilegales. El bufete de tu padre existe para mantener criminales fuera de prisión. Tus hermanos eran ejecutores, solucionadores y matones. Todos lo sabíais. Todos os beneficiasteis. ¿Y tú qué eres entonces? ¿Algún tipo de justiciero? Soy un padre que protegió a su hija. Miranda soltó una risa amarga. Protegiste a tu hija haciendo desaparecer a 9 personas, matando a mis hermanos. Yo no maté a nadie, dijo Marshall con calma. Pero supongamos hipotéticamente que alguien lo hizo. Supongamos que hay alguien ahí fuera con las habilidades y los contactos para hacer desaparecer personas. ¿Estaría mal? 9 hombres torturaron a una chica de 17 años durante 6 horas. Le rompieron los brazos, le fisuraron las costillas, la golpearon hasta que apenas podía respirar, y su madre miró. No sabía que iban a... Tú miraste, dijo Marshall, y la frialdad de su voz hizo que Miranda diera un paso atrás. Estuviste allí viendo sufrir a tu hija y no hiciste nada. Entonces, ¿por qué sigo viva? Susurró Miranda. Si eres tan poderoso, si puedes hacer desaparecer a mis hermanos, ¿por qué no a mí también? La expresión de Marshall no cambió. Joanna me pidió que no lo hiciera. Dijo, sigue siendo su madre, aunque le fallaras. Tiene más compasión en su cuerpo roto que toda tu familia junta en 9 hombres. Miranda empezó a llorar. Vete a casa, dijo Marshall. Vuelve al complejo de tu padre. Cierra las puertas y reza para no darme nunca un motivo para cambiar de opinión sobre respetar la petición de mi hija. Cerró la puerta. Miranda se quedó allí un momento y luego caminó hacia su coche. Al alejarse, lo vio observándola desde la ventana y supo con absoluta certeza que podía acabar con su vida con una sola llamada. Pero no lo haría porque Joanna la había salvado. Y eso lo hacía todo mucho peor. Roger padre intentó una última jugada. Contrató a un equipo de mercenarios, antiguos miembros de fuerzas especiales, el tipo de hombres que operaban en las mismas sombras que Marshall. Les dio una misión. Encontrar pruebas de que Marshall Clayton era responsable de la muerte de sus hijos. O, si no, hacer que Marshall confesara. El jefe del equipo era un hombre llamado Víctor Klob, ex Spetsnaz ruso, con fama de poder encontrar a cualquiera y quebrar a cualquiera. Klob y su equipo de 6 vigilaron a Marshall durante una semana. Lo fotografiaron, lo siguieron, intervinieron sus teléfonos. No encontraron nada extraño. Solo a un consultor tranquilo que visitaba a su hija en el hospital cada día. El 8º día, Klob recibió una llamada de un número desconocido. «Sal de Kansas City», dijo la voz. Sin acento, sin inflexión, puro profesionalismo. «¿Quién eres?», exigió Klob. «Alguien que sabe que te contrataron para apuntar a Marshall Clayton. Alguien que te dice que es una muy mala idea». «¿Eres Clayton?». «No. Soy la persona que tendría que limpiar después de que Clayton te mate a ti y a todo tu equipo. Y preferiría no tener que hacer ese papeleo. ¿Crees que puede con nosotros?». 6 operadores entrenados. «Víctor», dijo la voz, y Klob sintió el escalofrío porque conocían su nombre.
Marshall Clayton mató a 47 personas en Yemen durante una sola operación de 26 horas. Se infiltró en un complejo de un cártel en Colombia y eliminó a 22 objetivos sin disparar un solo tiro. Ha recibido condecoraciones que no existen oficialmente por operaciones que nunca ocurrieron. Si quiere que estés muerto, lo estarás. La única pregunta es si será rápido o lento. Si es tan peligroso, ¿por qué no sigue en el ejército? Porque se retiró. Porque quiso ser padre. Pero tú y Roger Davis acabáis de recordarle porque era tan bueno en su otro trabajo. La línea se cortó. Club miró a su equipo, 6 asesinos entrenados, hombres en los que confiaba su vida. Y supo con absoluta certeza que estaban en desventaja. Llamó a Roger padre. Hemos terminado. Busque a otro. Le estoy pagando $500,000. Quédese con su dinero. Y mi consejo, déjelo. Sus hijos se han ido. Su familia está acabada. Tome lo que le quede y desaparezca antes de que Clayton decida que no merece la pena dejarlo con vida. Club y su equipo estaban en un avión fuera de Kansas City en menos de 6 horas. Roger padre se quedó solo en su despacho, su imperio derrumbándose a su alrededor. Sus hijos estaban muertos o desaparecidos. Su hija no le hablaba. Sus investigadores habían renunciado. Sus mercenarios habían huido. Y el único hombre que quería destruir era intocable. Por primera vez en sus 73 años, Roger Davis padre se sintió impotente, y Marshall Clayton ni siquiera había reconocido su existencia. 3 meses después, Joanna volvió a casa. Sus brazos habían sanado. Las escayolas ya no estaban. La fisioterapia continuaba, pero había recuperado todo el rango de movimiento. Los moratones se habían desvanecido, pero las cicatrices, las invisibles, tardarían más. Marshall había convertido el garaje en una sala de entrenamiento. Sacos de boxeo. Pesas. Colchonetas. Había empezado a enseñarle lo que sabía. No a matar. Eso nunca se lo enseñaría, pero si la defensa, la confianza, el control otra vez, dijo mientras ella realizaba una secuencia defensiva. Joanna se movía, bloqueando golpes imaginarios, contraatacando. Su técnica era buena, su velocidad mejoraba. Mejor, dijo Marshall. Te estás haciendo más fuerte. No me siento fuerte, dijo Joanna, deteniéndose para tomar aire. Sigo teniendo pesadillas. Es normal. ¿Y tú cómo lo llevaste después de lo que hiciste en el ejército? Marshall guardó silencio un momento. Nunca le había contado a Joanna detalles de su servicio, pero ahora se merecía saberlo. Se había ganado la verdad. No lo llevé bien, admitió. Durante mucho tiempo. No lo llevé en absoluto. Solo lo enterré. Fingí que no había pasado. Por eso me fui. Por eso quería una vida normal contigo. Porque creí que podía apagarlo. Pero no pudiste. No. Cuando alguien amenaza a alguien que amas, todo ese entrenamiento, toda esa experiencia, vuelve como memoria muscular. ¿Te arrepientes? Preguntó Joanna. ¿De lo que les hiciste? Marshall miró a su hija. Con 17 años, le estaba preguntando si se arrepentía de haber hecho desaparecer a 9 hombres por torturarla. No, dijo. Sinceramente, no. Te hicieron daño. Se merecían lo que pasó, aunque fuera ilegal. Las leyes las hacen personas, dijo Marshall. A veces funcionan. A veces protegen a los culpables y castigan a los inocentes. La familia de tu madre compraba jueces, policías, abogados. Se habrían ido de rositas, quizá pagando una multa, quizá cumpliendo una condena mínima, pero no habrían pagado el precio que merecían. Así que te convertiste en juez, jurado y verdugo. Sí. Joanna lo pensó. Me alegro de que lo hicieras, dijo en voz baja. ¿Está mal? Me alegro de que estén muertos. No, dijo Marshall. Eso te hace humana. Entrenaron otra hora. Luego Marshall preparó la cena. Pasta, la favorita de Joanna.
Comieron juntos hablando de solicitudes para la universidad y de su último año de instituto. Cosas normales, cosas de padre e hija. Más tarde, cuando Joanna se fue a dormir, abrazó a Marshall con fuerza. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, Peque. Gracias por protegerme siempre». «Siempre», dijo Marshall. Cuando ella subió, Marshall se quedó en el salón mirando la foto sobre la repisa. Él y Joanna años atrás, antes de que todo se torciera. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Limpieza total. Sin rastros. Estás a salvo». Marshall borró el mensaje y apagó el teléfono. La familia Davis estaba acabada. A Roger padre lo investigaban por fraude fiscal. ¡Qué oportuno! Miranda se había mudado fuera del estado, intentando empezar de cero en otro lugar. Su apellido ya no pesaba. Los fiscales federales estaban desmantelando el negocio familiar. Y 9 hombres que habían torturado a una chica inocente habían desaparecido. Marshall pensó que la justicia no siempre venía de los tribunales. A veces venía de la oscuridad. A veces venía de padres que se negaban a permitir que sus hijas sufrieran. Y a veces llegaba con un solo correo y 24 horas de violencia profesional. Marshall se levantó, apagó las luces y se fue a la cama. Al día siguiente tenía una reunión de consultoría para su negocio. Volvía a ser el aburrido Marshall Clayton, el consultor silencioso. Nadie se dio cuenta. El arma había vuelto a la funda. Pero ahora todos sabían que estaba ahí. Y ese mensaje era suficiente. Epílogo. 6 meses después. Joanna Clayton estaba en el escenario en su graduación de instituto, como la mejor de su promoción, dando su discurso ante los padres y estudiantes reunidos. Marshall estaba en primera fila, mirándola con un orgullo sereno. Había sanado. No del todo, probablemente nunca del todo, pero lo suficiente. Volvía a ser fuerte, lista, segura de sí misma, y la habían aceptado en Johns Hopkins para premedicina. Beca completa. No de la familia Davis, ya no les quedaba nada que dar, sino de una fundación de la que Marshall nunca había oído hablar y que, de algún modo, había encontrado su solicitud y la había considerado digna. Marshall sospechó que sabía de dónde venía realmente ese dinero. De la misma gente que lo había ayudado cuando él lo necesitó. Los que entendían que a veces el mundo necesita operadores como él. Tras la ceremonia, Joanna lo encontró entre la multitud. ¿Lo has visto?, dijo agitando su carta de admisión. Beca completa, libros, alojamiento, todo. Estoy muy orgulloso de ti, dijo Marshall abrazándola. Voy a ser doctora. Voy a ayudar a la gente. Ya lo haces, dijo Marshall. Caminaron juntos hacia el aparcamiento. Cuando llegaron al coche de Marshall, se detuvo junto a ellos una berlina negra. La ventanilla bajó. Un hombre al que Marshall reconoció, alguien de su antigua unidad, alguien con quien había trabajado en 3 países distintos, le hizo un gesto con la cabeza. Clayton. Jackson. Me enteré de que tuviste problemas hace un tiempo. Está resuelto. Jackson sonrió. Sí, también lo oí. Trabajo limpio, profesional. A algunos de los chicos les impresionó. Solo protegía a mi familia. Eso es lo que hacemos, dijo Jackson. Luego miró a Joanna. Deberías estar orgullosa de tu padre. Es de los mejores. Lo sé, dijo Joanna. La expresión de Jackson se volvió seria. Un consejo. Roger Davis padre aún está haciendo ruido. Contrató a otro investigador el mes pasado. Este es un ex-CIA llamado Patterson. Solo para que lo sepas. La expresión de Marshall no cambió. Gracias por avisar. ¿Quieres que me encargue? No, me encargo yo, dijo Marshall. Jackson asintió y se marchó. Joanna miró a su padre. ¿Vamos a tener que irnos? ¿Escondernos? No, dijo Marshall. No nos vamos a ninguna parte. Tú vas a Hopkins. Vas a convertirte en doctora.
Vas a tener la vida que mereces. ¿Y si ese tal Patterson encuentra algo? Marshall le abrió la puerta del coche. No lo hará. Y si intenta convertirse en un problema, aprenderá la misma lección que los otros, que algunos padres, dijo Marshall arrancando el coche, son más peligrosos de lo que nadie imagina. Y no amenazas a sus hijos. Condujeron de vuelta a casa. Esa noche, Marshall redactó un último correo cifrado. Corto, simple. Patterson, necesito verificación de antecedentes. Posible problema. Recomendaciones. La respuesta llegó 30 minutos después. Ya está gestionado. Se retiró del contrato Davis esta mañana. Alegó conflicto de intereses. Estás a salvo. Marshall sonrió. Su vieja red aún velaba por él. Borró los correos y subió, donde Joanna estudiaba para sus exámenes finales. Ella alzó la vista cuando llamó a la puerta. Hola, papá. Hola, Peque. ¿Estás bien? Sí, dijo ella. Estoy bien. Estamos bien. Marshall asintió. Lo estamos. Y lo estaban. Roger Davis padre murió de un derrame cerebral 2 semanas después. Causas naturales, dijo el médico. El estrés de perder a sus hijos, su negocio, su imperio. Pasa. Miranda envió flores al funeral. Marshall no las reconoció. El apellido Davis se desvaneció de la estructura de poder de Kansas City. El complejo se vendió. El bufete se disolvió. Las investigaciones por corrupción arrastraron a otras 7 familias. Pero los Davis habían sido una pieza clave. Sin ellos, toda la estructura corrupta se vino abajo. La justicia a veces llega despacio. Pero llega. Y Marshall Clayton volvió a ser nadie. Un consultor, un padre, un hombre que vivía en silencio y no molestaba a nadie. Pero en ciertos círculos, en los lugares oscuros donde operan los profesionales, su nombre tenía peso. Marshall Clayton, el hombre que hizo desaparecer a 9 hombres armados en 24 horas. El hombre que se enfrentó a una familia corrupta él solo. El hombre que demostró que puedes dejar la vida, pero la vida nunca te deja a ti. Y cada padre que oyó la historia, cada padre con una hija, lo entendió. Proteges a los tuyos, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, sin importar quién fueras. El arma puede estar envainada, pero nunca se oxida. Y hay de cualquiera que obligue a desenvainarla. Marshall Clayton aprendió esa lección en 12 países durante 10 años. La familia Davis la aprendió en una sola noche. Y Joanna Clayton, futura doctora, futura sanadora, llevó ese conocimiento consigo. Que su padre, el consultor tranquilo y aburrido llamado Marshall Clayton, una vez fue otra cosa, algo mortal, algo necesario, algo que la protegió cuando el mundo se volvió cruel. Ella nunca necesitaría conocer los detalles. Nunca necesitaría volver a ver ese lado de él, pero siempre sabría que está ahí. Y eso bastaba. Estaban a salvo. Estaban juntos. Y eran libres. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.